¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente en esta sesión del Club Platino. En esta tarde tenemos el tema súper interesante y también fascinante de la comunicación no verbal. Ay, esto de la comunicación no verbal, pues obviamente que incluye tres cuestiones que para mí, híjole, si nosotros lo manejáramos al dedillo, es decir, lo manejáramos muy bien, híjole, nuestra comunicación sería súper eficiente y es más, altamente eficaz. Entonces, la comunicación no verbal incluye cuestiones paralingüísticas, cuestiones kinésicas y las cuestiones de proximidad, es decir, qué tan cerca o tan lejos nos ubicamos de nuestros interlocutores. Entonces, o con la gente que nosotros nos relacionamos, como le quieras llamar. Pero si nosotros supiéramos manejar bien todo eso, entonces evitaríamos muchos conflictos interpersonales y también discusiones sin necesidad de nada. Hoy veremos toda esa parte. Decía, híjole, no me acuerdo cómo se llama la persona esta que menciona estas palabras que decía, imposible no comunicar. O sea, todos en todo momento comunicamos y enviamos un mensaje. Y a veces son cuestiones, o más bien el 93% de las veces es no verbal nuestro mensaje. Entonces, imagínense, solamente el 7% de nuestra comunicación en general, solamente el 7% es las palabras que salen de tu boca. O sea, imagínate el impacto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver a detalle, pero bueno, quiero empezar y abrir esta sesión con esta frase. Imposible no comunicar. Así que de ese tamaño la dejo. Déjenme compartir la pantalla. Denme un segundo. Bueno, muy bien. Aquí estamos ya otra vez. Y... Ay, caray. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, pues aquí tenemos esto. Y aquí está, los conceptos básicos de la comunicación no verbal. Dado que es muy vasto la información de la comunicación no verbal, además de que hay, híjole, es todo un entrenamiento, esto de la comunicación no verbal, voy a, voy a tratar de ser lo más preciso y concreto posible, ¿sale? Entonces, por favor, deténganme si voy muy rápido o si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, por favor, deténganme en cualquier momento, ¿va? Así que vamos a iniciar. Y quiero que iniciemos con esto, fíjense, con las dos caras, ¿no? Y no estoy hablando de el maloso de Batman, ¿no? Eh, todos tenemos asimétrico el rostro. ¿Y a qué obedece? Que tanto el lado izquierdo como el lado derecho, nosotros tenemos influenciada ya sea la razón o el intelecto. Si, por ejemplo, la parte de nuestro rostro, ya sea el izquierdo o el derecho, está deformado o pierde su simetría, entonces ese es el lado que más está sufriendo, es decir, más conflictos estamos pasando. Por ejemplo, mire, aquí podemos decir que el lado izquierdo es el lado del intelecto y el lado derecho es el de los sentimientos, donde está la parte emocional inclusive. Ya hemos visto en sesiones anteriores la diferencia entre emociones y sentimientos.
Entonces, una es la parte orgánica y la otra la parte subjetiva y ¿cómo se llama? Bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero quiero que quede claro, el lado izquierdo es la parte racional y la parte derecha, la parte emocional y sentimental. Entonces, cualquiera que sea el lado asimétrico, por ejemplo, en el caso de nuestro lado izquierdo, cuando ya sea el ojito esté, ¿cómo se llama? Por abajo, o sea, que se nos empiece ¿cómo se llama? A colgar, que se nos viene así, o que se nos hace más pequeño un ojito, o que se nos empieza a caer el labio, o sea, esa es la parte que cuando pierde asimetría, más bien, cuando pierde simetría, es cuando tenemos un problema y un conflicto en esa cuestión. Si, por ejemplo, es en el intelecto, es decir, estamos teniendo problemas para digerir ciertas cuestiones en nuestra vida, ya sea personal, de trabajo o de cualquier otra índole. Entonces, está teniendo problemas con esa cuestión. Y cuando la parte que es asimétrica tiene que ver con las emociones, es decir, el lado derecho es el que se empieza a deformar, entonces tenemos un grave problema de emocional, es decir, de sentimientos. Y entonces ahí es donde hay que entrar a trabajar. ¿Qué cuestiones en tu vida personal estás dejando en el tintero? O sea, ¿qué es lo que no estás atendiendo? ¿Qué es lo que no quieres ver o qué es lo que no quieres enfrentar? Porque entonces de esa manera nosotros estamos comunicando a la gente que nos ve, pues obviamente que nosotros tenemos esa dificultad o ese problema. Entonces hay que trabajar con ello. Hay veces que nosotros, cuando llegan a nuestra oficina, personas que buscan ayuda y no saben por dónde empezar en esta cuestión, entonces es muy importante empezar a notar, a ver cuál es la simetría en tu rostro para empezar a buscar. Si yo veo que es el lado izquierdo, entonces empiezo preguntando acerca de sus cuestiones de trabajo, cómo están sus estudios, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte del intelecto, ¿no? Pero si veo que el lado asimétrico es el derecho, entonces empiezo a escanear la parte personal, la parte familiar, la parte de pareja, en qué, inclusive la relación con los hijos, en qué parte estamos teniendo ese conflicto y no lo notamos. O sea, cuando hay ese tipo de conflictos que no están resueltos, nuestro cuerpo lo somatiza y nuestro rostro es, en este caso, lo que empieza a este, mostrarlo a la gente, ¿no? Entonces, para el ojo inexperto, pues esto simplemente pasa desapercibido. También hay que tener cuidado cuando las personas que tienen una simetría en el rostro, a veces es por una cuestión de enfermedad o también por cuestiones de que tuvieron un accidente, ¿no? Hay personas que así, por ejemplo, tuvieron un accidente y ya sea que se les cae el párpado o que se quemaron el rostro y les quedó medio deforme. Entonces, sí hay que preguntar, oye, ¿has tenido, tu historia personal, has tenido algún accidente? ¿Has padecido alguna enfermedad degenerativa mental o qué? ¿No? Por ejemplo, una embolia a veces deja secuelas, ¿no? Y a veces deja esa asimetría también en el rostro. Entonces hay que preguntar primero antes que asumamos cualquier cosa. Ya cuando te dicen, sí, sí he padecido una embolia o tuve un accidente y por una lesión en mi cerebro, entonces quedó esa parte o fue una cortada que lastimó seriamente
¿cómo se llaman? Los músculos faciales y por eso se me quedó la cara, como inexpresiva, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, cuando nos dicen eso, es cuando hay que tomar eso también en consideración para que no lo leamos de otra manera, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es el impacto de la comunicación según el doctor Albert Mehrabian. Según el doctor Albert Mehrabian, aquí nos dice, ay Dios, ya te vi ahí por teléfono, Paquito. De acuerdo, gracias. A todo dar. Nos dice, fíjense, según el doctor, nos dice que hay tres cosas en nuestra comunicación que tienen alto impacto. Y la primera es el lenguaje corporal, la segunda, las palabras y la tercera, el tono de nuestra voz. Son los tres factores que influyen para que nuestra comunicación tenga un alto impacto o un bajo impacto. Así que, según el doctor Mehrabian, nos dice que el impacto que puede tener, fíjense bien, mi lenguaje corporal, es decir, los gestos que hago, cómo me muevo, mis posturas corporales, la distancia que yo tomo a la hora de hablar o de comunicarme con las personas, eso influye, fíjate bien, eso influye en un 55%. O sea, de esa manera apoya mi lenguaje corporal. El tono de mi voz impacta el 38% y solamente el 7% impacta lo que digo. Imagínate nada más. Uf, cuando por primera vez veo esta gráfica, yo dije, no manches. O sea que nuestro lenguaje no verbal es un 93%. Y yo preocupándome por lo que digo, cuando lo que impacta mayormente es lo que hago y cómo lo hago. O sea, imagínense nada más el impacto, ¿no? Por eso, nuestra comunicación es 93% no verbal, que está conformada por la comunicación kinésica, proxémica, junto con la parte paralingüística. O sea que dices, a ver, llévatela tranquila, a ver, otra vez, por favor. Nuestra comunicación tiene un impacto, repito, en base a tres factores importantes. Lenguaje corporal, las palabras que uso y la entonación que le pongo cuando hablo. ¿Cuál de estos tres factores sumados tienen mayor impacto en mi comunicación? El lenguaje corporal y la entonación. Ahorita vamos a ver por qué. Fíjate, el lenguaje no verbal, que incluye tres, ¿sí? Que dijimos aquí abajo, que está conformada por la kinésica, proxémica y paralingüística. Ahora veamos aquí. La paralingüística, ¿a qué se refiere? Pues la paralingüística es cercana a la comunicación oral. Es decir, engloba aspectos no semánticos del lenguaje. Tiene que ver con el tono de voz, el ritmo, el volumen, el timbre o los silencios. Si se dan cuenta, todos tenemos nuestra voz y nuestra voz tiene todo esto que te estoy diciendo, el tono. Hay gente que habla muy, oye, ¿cómo estás? O sea, bien pitoso que dices tú, ¡ay! ¿Sí? Y hay otros que hablan muy grave, o sea,
o muy suave. O sea, tienen una entonación muy peculiar y eso es lo que nos marca a todos, ¿no? ¿Qué más? El ritmo. Hay gente que habla muy rápido, que hasta parece que, a ver, tranquilo, respira, respira, a ver, más despacio, ahora sí, tranquilo, habla, ¿sí? Otros que hablan muy bajito. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo no puedo, me cuesta mucho Muy trabajo amable. cuando las personas hablan muy, muy bajito. Y hay otros que hablan muy fuerte. O sea, que son muy, ¿cómo se llaman? Muy estridentes, que son hasta molestan, ¿no? El timbre tiene mucho que ver con esto que te digo, tanto el volumen como ¿cómo se llama? Que sea muy, que hasta lastima los oídos o bien que muy bajito, que hasta dices, ¿cómo? Tienes que estarte acercando para que escucharlos. También la parte paralingüística, nuestra comunicación paralingüística, a veces son los marcados analógicos que le llamamos, como por ejemplo los silencios. En ventas, los silencios son muy usados para generar la persuasión, para persuadir. ¿Sí? Perdónenme la expresión. Los silencios son muy usados para la persuasión, porque gracias a eso es, por ejemplo, hacerlo. Este tema paralingüístico y este tema de la comunicación es muy importante para quienes nos dedicamos a las ventas. Y si nosotros no sabemos manejar al dedillo las ventas, entonces no podemos nosotros. Este silencio es justamente lo que buscamos para que el cerebro del quien nos escucha lo complemente. No importa que no diga nada, pero sí que generemos nosotros una influencia ya llevamos una inercia ¿cómo se llama? En el mensaje. Cuando detenemos eso, ya el otro que me está escuchando lo complementa con lo que nosotros le hayamos dado. ¿Me explico? Entonces, y es todo un arte esto de lenguaje analógico y también no verbal cuando hablamos de entrenamientos de ventas. Entonces, son muy, muy usados estos. Hay un cierre que se llama el cierre Benjamin Franklin. Muy, muy padre. Ay, bueno, luego, si no me meto en camisa de 11 varas, está muy interesante y fascinante, como les digo. Esa es la parte paralingüística. La siguiente, la parte kinésica. Y el lenguaje no verbal kinésico se refiere a aquella información a través de mensajes corporales no verbales. Como ya te decía, ¿no? La parte de nuestra postura corporal, ya sea encorvada, erguida, cómo nos sentamos, cómo caminamos, si chuequeamos, o sea, toda esa parte kinésica, perdón, que tiene que ver con movimiento. ¿Cómo hablas? Si al hablar manoteas o no, o si mueves la cabeza. Hay quien mueve mucho la cabeza cuando habla o se balancea. O sea, todos tenemos este tipo de comunicación. Y la tercera es la proxémica, que tiene que ver con la distancia interpersonal que guardan justamente pues cada uno de nosotros a la hora de hablar con otras personas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, fíjense. Vamos a ver de una por una. Bueno, ya vimos la paralingüística que tiene que ver con la voz, con el tono de voz, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la entonación de la voz y vamos a ver con la kinésica. La kinésica hay 5 supuestos y el primero que tiene que ver con la gesticulación que todos hacemos al comunicarnos.
Y estos gestos se dividen en 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, sí. La cuestión de los emblemas, los que se les llama ilustrativos, los reguladores y los adaptadores. Hay información muy importante cuando nosotros omitimos tanta palabrería y nosotros simplificamos con cuestiones ya sea de las manos, de la cabeza, el cuerpo, o sea, a veces hay modos de abreviar y de comunicar y que tienen que ver con esta comunicación no verbal, con gesticulación. El segundo tiene que ver con las expresiones del rostro. Y estos, fíjense bien, estos están dominados por las 7 emociones principales, como son el enojo, el desprecio, el asco, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Esas, según el doctor Paul Ekman, son las 7 emociones principales, o sea, y las combinaciones que se pueden dar, pero en torno a estas 7 principales. Entonces, fíjense bien, o sea, cómo nosotros comunicamos y no nos damos cuenta, esta comunicación es así en fracciones de segundo. Cómo nosotros mostramos aprobación, aceptación, rechazo, asombro, enojo. O sea, eso es una señal en un instante para el ojo entrenado. Para quien no, pues simplemente pasa desapercibido y siempre simplemente se deja así como si fuera una suposición, ¿sí? El tercer supuesto es la mirada. Todos tenemos una mirada muy peculiar. Hay miradas que matan, ¿no? Como dice el dicho. Hay veces que basta con viendo a tus hijos y ya es como decirles, cállense. O dime. O, ¿qué pasó? O sea, hay maneras de comunicarnos a través de la mirada. ¿Qué más? Fíjense, la sonrisa. Aunque la sonrisa, de manera genérica, pudiéramos decir que la sonrisa a veces es hasta como sinónimo de alegría, de felicidad, pero no es cierto. Si tú no tienes el ojo entrenado como para identificar cuál es una sonrisa auténtica y cuál es una sonrisa falsa, hay muchas microexpresiones en una sonrisa genuina que nos hace ver que realmente muestra felicidad. Y cuál sonrisa, aunque aparentemente es de felicidad y alegría, es una sonrisa hipócrita y de mal, por acá le decimos de mala leche, ¿no? O sea, es así como, jejeje, cayó, ¿no? O sea, es así como sí, pero por dentro están diciéndote de, ¿sí? Entonces, también la sonrisa hay que saberla leer. Y la última, el quinto supuesto, es el tacto. Es decir, hay veces que podemos nosotros comunicar mucho tocando el hombro de tu compañero. La cuestión del saludo, que tiene que ver con el tacto. O sea, no sé si se acuerdan ustedes cómo empezaba Donald Trump en su mandato y cómo hacía sus primeras reuniones y cuando me acuerdo mucho de una imagen donde estaban, no me acuerdo si era el G8 y que estaban reunidos, me acuerdo que estaba Trudeau, estaba esta Merkel de Alemania, estaba
híjole, pues, había muchos, ¿no? Y este mono estaba encaprichado, como siempre. Este mono encaprichado y enojado con la vida y todos ahí buscando opciones de solución y esto nada más así. O sea, inclusive cómo saludaba a las personas, cómo jalaba a las personas, o sea, tratando de imponerse justamente a la fuerza, pero por cuestiones táctiles, ¿no? En cambio, hay otras maneras en donde también se comunica que cedes el poder o bien que adquieres tú el control a través del manejo de estas técnicas de comunicación no verbal, kinésica y a través del tacto. Entonces, todo eso se puede estudiar muy bien, ¿eh? Y todo esto tiene que ver a nivel inconsciente. O sea, cuando nosotros aprendemos a manejarlo, llega el mensaje directo al inconsciente. Eso es lo que lo hace, ¿cómo te puedo decir? Fascinante, porque es trabajar con el inconsciente. La parte proxémica, que es la tercera de los conceptos básicos del lenguaje no verbal, es la distancia que hay entre las personas. Nos dice que la primera distancia importante es la distancia íntima. En esta distancia íntima es a la que tú le permites a tu pareja, por ejemplo, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. O sea, son esas personas que tú aceptas que estén muy, muy juntos a ti, inclusive que te abracen. O sea, el abrazar a una persona es, y que nos permita abrazarla, es que nos permite entrar a su zona íntima, o sea, a su intimidad, literal, ¿no? Y eso estamos hablando de una distancia entre 15 y 45 centímetros a la redonda, ¿sí? Hay personas que, fíjate bien, cuando tú no tienes confianza o la persona no te conoce, cuando tú te acercas mucho a esa persona de manera automática y de manera también muy sutil se retira o utiliza ciertos elementos para poner una barrera entre tú y ella. O bueno, a ella, digo esa persona, ¿no? No por el género de la persona con la que te comunicas, sino simplemente, por ejemplo, si yo estuviera platicando contigo y tú de momento te acercaras mucho a mi zona íntima, entonces, por no ser grosero, a lo mejor agarro mi botella de agua y la pongo enfrente. O mi taza de café. O sea, siempre voy a tener algo que me permita a mí defender mi zona íntima, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay mucha gente, inclusive los directivos de las empresas siempre te reciben ¿dónde? Esas personas están detrás de su escritorio, protegiendo su zona íntima. Entonces, si nosotros violamos esa zona íntima, pudiéramos nosotros generar un conflicto. Entonces, es cuando nosotros generamos esa incomodidad y esa incomodidad se puede traducir en conflicto de cualquier índole. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no acercarnos más de lo necesario. Cuando la persona se acerca y nos hace un gesto táctil, es decir, se acerca para darnos la mano, entonces ahí nos está dando permiso de cruzar esa frontera íntima y poder empezar a generar ese vínculo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La segunda distancia es la distancia personal, que viene cierto, ok, está la íntima, que es de 15 a 45 centímetros, y luego viene la personal. Esa distancia es la que tenemos con los amigos. Checa y verás, regularmente nuestros amigos o nuestros conocidos en el trabajo
tenemos esa distancia ya muy, muy bien definida. Aunque tenemos mucha confianza, a veces no le abrimos tanta nuestra zona o nuestra área íntima. ¿Me explico? Porque regularmente sí forma parte de nuestro círculo personal, pero hasta ahí, ¿sí? Nuestros colaboradores, nuestros alumnos, todos esos son la gente o las personas que están en el área personal. Y luego viene la tercera distancia, que es la social. ¿A qué distancia? Son aproximadamente entre 1,20 m y 3,60, o sea, 3,60 m. ¿Sí? Son las personas que están en el negocio, que son los clientes y que nosotros podemos atender desde lejitos, ¿no? Por ejemplo, un maestro puede ser esta distancia la que usa. Y igual, perdónenme, también la parte pública, que ya estamos hablando de más de 360 metros, no 360, 3,60 metros, que estamos hablando de, bueno, 3,5, 3,5 metros de distancia. Ahí empieza la pública, nuestra distancia pública. Y más de 10 metros y ya es lo que muchos conocen por el área congelada. ¿Cuál es el área congelada? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un auditorio y nosotros podemos ver a lo lejos ya el monito que está ya hablando o cantando o actuando, nosotros podemos estar congelados, o sea, sin poder notar las microexpresiones del rostro de la persona que nosotros fuimos a ver, por ejemplo. O sea, estamos en esa área. Si nosotros aprendemos a manejar estas áreas, entonces vamos a tener muchas buenas razones para que la gente quiera estar con nosotros. Y esas personas no saben por qué. Solamente se sienten cómodas con nosotros. Así que, ¿cuál es una regla de oro? Por favor, evita invadir el área íntima a menos de que esas personas te lo permitan. Mantente en la zona personal regularmente. La social, bueno, eso ya déjala para otros casos, que es cuando andamos en una fiesta y podemos ver a las personas a lo lejos, saludarlas, etcétera. Y ya la pública y la congelada, bueno, pues ya es otro rollo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender del lenguaje no verbal, queridos amigos? El lenguaje no verbal, acuérdense, incluye 3 tipos de comunicación. La paralingüística, que tiene que ver con la entonación, es decir, con nuestra voz, ¿sí? ¿Y cuánto impacta? El 38% cuando nosotros llegamos y emitimos un mensaje. Entonces, solamente va a impactar un 38% con la paralingüística, nuestra comunicación paralingüística. Y el 57%, no es cierto, 55% es la parte no verbal que tiene que ver con la kinésica. La kinésica son nuestros gestos, son la mirada, la cuestión del tacto, es decir, cómo saludamos, eh, la voz, cómo la usamos. Entonces, esa es la kinésica. Y el tercer factor es la proxémica. ¿Qué tanto pudiéramos nosotros manejar la distancia entre las personas con las que yo me relaciono y las personas con las que yo convivo y comparto el espacio, es decir, el entorno?
¿sí? Con tu familia ahorita, en tu casa, pues obviamente que, bueno, pues están en su zona íntima, ¿no? Pero las personas con las que te relacionas, pues obviamente que nosotros no vamos a llegar a invadir esa área. ¿Compraste? Sí. Bueno, entonces, esto es los conceptos básicos que nosotros debemos entender para una buena comunicación no verbal. Por eso, este axioma que vemos aquí, el lenguaje corporal, ay Dios, el lenguaje corporal es la, la más espontánea expresión de nuestros pensamientos por nuestros gestos, mirada, movimientos, postura y apariencia indicamos estados de ánimo. Repito, el lenguaje corporal es la más espontánea expresión de nuestros pensamientos. Por nuestros gestos, mirada, movimientos, postura y apariencia indicamos estados de ánimo. ¿Con qué frase inicié esta sesión? Con la frase de imposible no comunicar. O sea, en todo momento nos comunicamos. Y aquí McCloskey nos lo refrenda. Por nuestros gestos, mirada, movimientos, postura y apariencia, indicamos estados de ánimo. Así que, ¿qué comunica el atuendo que traes hoy? ¿Qué comunica tu peinado? ¿Qué comunica tus instrumentos de trabajo? ¿Qué comunican tus zapatos? O sea, hasta eso. ¿Qué comunican tus manos? ¿Sí? Si traes las garras así y todo desalineadas y luego todavía hasta negras y, o sea, ¿qué están comunicando? Ahora, ese mensaje que llevas, consciente o no de él, comunica lo que tú quieres comunicar? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Miren, inclusive nuestro rostro también comunica muchas cosas. Ya les decía yo al inicio, ¿no? En la simetría o asimetría en su defecto de nuestro rostro. Cuando tenemos un conflicto emocional o cuando tenemos un conflicto de intelecto. Pero no solamente eso, sino también por cuestiones ya de edad, la frente también se nos empieza a marcar y el ceño, que es el que luego se empieza también de esta manera, ¿no? Hay gente que, bueno, pues como yo, por ejemplo, que la gente me ve y piensa que estoy enojado. La verdad es que no. Yo no estoy enojado, pero mi frente y aquí lo que le llaman ceño, piensan que les llega el mensaje o ellos leen que yo estoy molesto, ¿no? Por eso hay veces que me tapo así, me agarro la frente para también quiero que llegue otro mensaje que no sea el que estoy como molesto, ¿no? Pero bueno, son estrategias que son muy simpáticas que a veces he tenido que probar para ver qué funciona y la verdad es que a veces me funciona porque rompo el estado emocional en el que están las personas, ¿no? Que ya, yo a veces llego así, ¿no? Y me dicen, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué te pasó? Y yo, no, nada, nada más me estaba checando si tengo calentura o estoy bien. ¿Cómo calentura, hombre? Pues, ¿de qué se trata? Y ya empezamos allá a vacilar, ¿no? Pero rompo el estado a veces de estrés en el que se encuentran las personas. Entonces me ayuda bastante para dar un reset en el estado de ánimo de ese momento a donde quiera que llegue. Pero eso me lo da, queridos amigos, me lo da el aprender a leer a las personas.
Eso me da mucha ventaja, pero mucha ventaja para mantener mi inteligencia emocional bien equilibrada. Imagínense si yo no conociera de estas herramientas. Imagínense cómo podría yo dar siquiera una sesión de coaching, ¿sí? Entonces, imagínense nada más, hoy me enteré de unas personas, amigos míos, allá en, ¿cómo se llama? Puerto Morelos, que una de sus hijas está teniendo un problema de, eh, eh, ¿cómo se llama? De depresión. Y ya andan, pero vueltos bueno, fregada buscándole un terapeuta y no, y que hay un coach allá y que y que ya le van a dar terapia y que el coach y que yo nada más pensé, yo dije, híjole, qué mal informados están en cuestiones de esa, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos. Un coach, y se los digo a ustedes, un coach no da terapia. El coach, un verdadero coach, es justamente un potenciador del presente al futuro y la terapia es del presente al pasado. Se va al pasado, explora el pasado para regresar del pasado y traer los recursos que hacen falta o del presente llevar los recursos que hacen falta en el pasado. En eso consiste la terapia. Y el coach, regularmente un coach ontológico, no puede hacer esto que les digo. Ese está más echado para adelante. El verdadero coach, los que somos coaches con PNL, tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque entonces trabajamos la parte terapéutica y también trabajamos la parte ontológica. Entonces tenemos las dos formaciones. Pero un coach ontológico, el día que busques a un coach, revisa qué tipo de coach es, dónde se certificó, etcétera. ¿Sale? Pero bueno, eso es así como un apunte aparte. Pero a lo que iba con el comentario era cómo identificas a las personas en qué momento están de su vida y también de bajada. Perdón, un chistorete. Este, cómo cuando llegan con nosotros a nuestra oficina, saber por qué llegan, ¿no? ¿Quién las manda? ¿Cómo es que llegan ahí con nosotros? Y empezando, por eso yo tengo una sesión sin costo para hacer un diagnóstico, ¿no? A ver, dime qué es lo que estás buscando y quiero con esta sesión, pues ver si yo soy para ti o si tú estás en el lugar apropiado conmigo. Y ya de ahí, entonces yo puedo decir si soy para ti y podemos establecer esa relación de negocios. Y ahí, si no lo es, yo ya me acuerdo que en mi historia profesional, yo así he canalizado ya a varias personas donde yo les digo, ¿sabes qué? Creo que tú lo que necesitas primero es resolver esto, esto y esto. Y lo puedes encontrar con fulano de tal, ¿no? Y yo así los canalizo. Y obviamente no me pagan por eso. Pero cuando ya yo veo que sí puedo ayudarlos, entonces también les hablo con la verdad. Así que, queridos amigos, de esa manera nos puede servir, y yo les digo, en mi caso, a lo que me dedico, me ha ayudado bastante y me es una herramienta muy, muy útil el conocer todo esto de lo que les estoy diciendo. Ahorita, por cuestiones de tiempo, pues nada más me toca enterarlos de qué es el lenguaje no verbal y qué es lo que engloba, qué es lo que va tocando. Pero, por ejemplo, la cuestión déjenme ver si tengo aquí algo que les pueda compartir. Miren, por ejemplo, aquí la cuestión de los gestos. Esto tiene que ver con la kinésica, ¿no? Los gestos, que son los emblemas, los ilustradores y lo que tiene que ver con regular.
y los otros los adaptadores. O sea, esto ya forma parte del entrenamiento. Y bueno, déjenme ver lo que estaba tratando de compartirles. Bueno, acá miren, por ejemplo, aquí ustedes alcanzan a ver en esto que se está moviendo a la izquierda. Aquí vienen el resto, mira, la distancia que tiene que ver entre dos personas y aquí es cuando empezamos a hacer toda la parte de entrenamiento, cómo se hace, qué tiene que hacerse, ¿no? Lo de la evaluación crítica, la parte de las manos cruzadas, qué significan. O sea, todo eso tiene que ver con cómo manejamos y las recomendaciones, qué se tiene que hacer. Entonces, la verdad es que hay mucho de esto del lenguaje no verbal que bien podemos trabajar con ello. Y por cuestiones de tiempo, pues obviamente ahorita no lo vemos, ¿no? Entonces, preguntas, queridos chicos, preguntas. ¿Qué, ¿De qué les sirvió esto que vimos hoy? ¿Qué les pareció el tema? ¿Ya me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchas, Vic? Sí, ya te escucho. Perfecto. Sí, es que estaba como que me fui a la presentación. Te decía que está padrísimo. Como tú lo mencionabas, eh, la comunicación no verbal, híjole, yo creo que cuando logras hacerla consciente, ¿no? Cuando logras darte cuenta y saber, como dices tú, leer a las personas, eh, es fascinante porque realmente te das cuenta qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando en tu comunicación. Y muchas veces, al menos te lo digo por experiencia propia, yo me siento a gusto con cierto grupo de personas o con algún equipo de trabajo y creo que también es igual de la otra parte hacia mí, pero digo, ¿qué será lo que está funcionando bien? ¿Simplemente nos caemos bien o qué está realmente funcionando? Pero yo creo que es mucho eso que tú comentas, que a lo mejor no lo tenemos bien descifrado, que es esa parte de la comunicación, ¿no? Esa parte de generar confianza y que al final también lo utilizamos nosotros mucho en el proceso de ventas, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y a mí me gustaría en lo particular ahondar como que ya de manera personal en hacer énfasis de cómo leer a esas audiencias, ¿no? A ese interlocutor. Para mí se me hace padrísimo, Vic. Muchas gracias. Sí, no, hombre, con gusto, Paquito. Inclusive, fíjate, en ventas hubo un ejercicio que hice para saber qué es lo que detiene a los agentes a tocar una puerta o hacer una llamada telefónica. Y lo que surgió de ese experimento, de ese ejercicio, salió que no temían a que les dijeran que no, sino tenían a un avatar, fíjate, que se fue construyendo, que decían, porque me metí con programación neurolingüística y surgió que ellos le tenían más bien a haz de cuenta, la silueta de una persona, pero una persona que sin ojos, o sea, lo único que veían y que los intimidaba era una persona corpulenta, madura, de barba, de lentes y de pelo cano. O sea, eso apareció como, ¿qué te puedo decir? Apareció como un denominador en todos. Entonces, no tenían a una persona en específico, sino a ese avatar, que ven a alguien así con esas características y los intimidaba.
Entonces pensaban que iban a encontrar a esa persona y eso los hacía sentir inseguros, fíjate, qué cosas. Los bloqueaba. Ujú. Sí, y les decía, wow. ¿Y cómo sabes que esa persona quería intimidarte? ¿Cómo sabes que esa persona no quería preguntarte algo? Y así como que choqueaba porque los puse así tal cual, ¿no? Los enfrenté con el temor y convertí ese temor en un aliado, así como, ok, bueno, eso no lo había pensado, pues precisamente. Entonces, si quieres tocar la puerta, está ese avatar esperándote a preguntarte, te está esperando. Y bastó con hacer ese reencuadre mental para romper muchas barreras para que tocaran la puerta o que hicieran esa llamada. O sea, es algo Sí, muy, pues, muy interesante. sí, claro. Sí, sí, sí. Y al final, pues agrega muchísimo valor a la acción, ¿no? O sea, es muy diferente el resultado que obtienes al atreverte, ya sabiendo que esa parte, como dices tú, lo reencuadraste, a continuar con ese mismo temor, quién sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Correcto, correcto. Y Ujú. así como ellos, así, por ejemplo, pasa con los hijos, pasa con la pareja, pasa, o sea, de verdad, pasan muchas cosas. Y que bueno, Padrísimo. este, mientras nosotros seamos conscientes de qué es lo que hacemos con esto que tenemos, por ejemplo, tu labor, Paquito, que es, pues, no puedes llevar toda una tienda y una bodega, ¿no? A la oficina de los médicos, no, no puedes llegar Ajá. así, pero primero con que tu postura, tu apariencia genere de inmediato lo que tú quieres enviar como mensaje, eso es lo verdaderamente valioso. Es lo Claro. verdaderamente valioso. Y eso también me llamó la atención, Víctor, de lo que llamas, lo que dices de, incluso está documentado, ¿no? Que en cuanto a la comunicación no verbal es más impactante el lenguaje corporal, incluso el tono y la forma como te expreses que las mismas palabras que utilizas, ¿no? Eso que estoy poniendo, sí. O sea, según el Ujú. doctor Albert Mehrabian, nos dice esto, que él también señala, dice, por favor, no lo tomen como algo, eh, yo lo interpreté como que no estuviera escrito en piedra. Exacto, Dice, sí. esto puede ir variando, pero se dio en su estudio que hizo, se dio estos promedios. Entonces, por eso es que muchos sí lo toman como valores absolutos. No lo tomemos como valores absolutos. Varían en algunos casos, pero estos son los que salen más recurrentes. Me recuerdo. Oye, Vic, yo te quería preguntar también otra cosa respecto, no sé si en el momento que me salí o si lo tocaste en algún momento, respecto a la comunicación escrita. Digo, en el caso mío y ahorita sobre todo por la cuestión de la pandemia, pues mucho del trabajo acá es virtual, ¿no? Es a distancia, es home office, mucho escrito. También habla mucho de la comunicación de la gente, la forma en que se expresa, ¿no? Al escribir. Eh, yo no sé si a lo mejor yo peco de tratar de ser muy cercano a la gente, pero yo soy mucho de escribir al despedirme, fuerte abrazo, por ejemplo, ¿no? No sé si eso esté bien o eso de repente incomode a algunos, ¿no? Que a lo mejor me conocen, pero no son así tan cercanos a mí como esa distancia que decías tú con los amigos, ¿no? Ese es el punto. Hay que saber también marcar nuestra distancia analógica, ¿no? Por decirlo así, perdónenme si utilizo o me invento un concepto, pero No, no, está bien. el hecho de nosotros también marcar una distancia prudente, porque pues, no nos conocemos todavía, ¿no? Eh, Cuando nosotros decimos, bueno, gusto en saludarlo o simplemente saludos cordiales o quedo atento de sus comentarios o puedo decir, le envío un saludo afectuoso. Digo, depende mucho también de la cuestión de nuestra sintaxis mental, ¿te acuerdas? Ajá, Visual, auditivo, sensorial. O sea, si sí, nosotros manejamos esa parte
que queremos ser simplemente corteses, bueno, pues entonces, si tú ya tienes una cita que ya lo atendiste y que ya tuvieron interacción, entonces sí maneja el abrazo fraternal, pero si no, maneja un saludo cordial. Ok. De esa Sí, manera, no pierdes la distancia, es decir, mantienes la cercanía, pero con cierta distancia prudente, ¿me explico? sí, y es ciertamente lo que yo quiero de alguna manera expresar, ¿no? Y es así como que muy natural, porque yo siempre a veces me despido, o muy frecuentemente me despido en los correos, incluso corporativos, de mi equipo y de mis padres y de la gente pues más cercana con fuerte abrazo, ¿no? O un fuerte abrazo, saludos, Ándale. pero sí me he fijado que incluso a otra gente que son simplemente, son colaboradores, pero a lo mejor no son tan cercanos, y yo también ya les estoy lanzando abrazos y no sé si les guste, ¿no? No, pero está bien, está bien. Te digo, a las personas que ya tú ya has tratado, bueno, pues sí, entonces sí puedes manejar Uh-huh. ese abrazo a distancia, ¿no? Claro. O ese saludo cordial, como te digo. O sea, eso Sí, claro. tu mismo juicio y criterio te va a decir si es una Sí, frase apropiada o si de claro. plano estás pasándote dos rayitas, ¿no? O sea, Sí, realmente yo me quedo tranquilo y al menos en el tiempo que lo he utilizado, no he sentido una respuesta, digamos, contraria o gente que se haya así como que o dicho o manifestado algo así como que le incomode, ¿no? Pero bueno, como también es una comunicación escrita y a distancia, pues digo, bueno, a lo mejor esto me ha permitido tener esa cercanía con los que me interesa tener esa cercanía, ¿no? claro, claro. Y te digo, no Ujú, pasa nada porque es gente que ya tú has tratado y también te han tratado. Entonces, con eso te están ujú. dando el permiso y el consentimiento de tener ese tipo de lenguaje, aunque sea por escrito, Ex- ¿no? Exacto. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, que alguien te contacta, oye, Francisco, fulano de tal me dijo que tú tienes este tipo de negocios, quiero más información. Tú no lo conoces, ni tampoco esa persona. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay que aprender a usar palabras también que sean corteses y que no te lleven tan rápido a algo así como, ay, caray, a ver, espérame, todavía no nos conocemos y ya me estás pidiendo que nos Claro, casemos, ¿no? claro, sí, sí, sí. Así, merito. Y Perfecto. Muchas eso gracias. tiene que ver con las palabras. Ujú. Ujú. Totalmente. Muchas gracias, Vic. No, hombre, con gusto, Paquito. Dianita, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, lo más probable es que ande en carretera. Ujú. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, Paquito? No, todo bien, Vic. Muy interesante. Voy a agradecerte porque siempre tus presentaciones son eh, muy padres, pero sobre todo con valor agregado para mí. Me gustan mucho y cuestiones que las puedes usar tú en la vida diaria muy prácticas y que pueden beneficiarte, ¿no? Sobre todo en este tema de la comunicación. Yo creo que es fascinante, como tú lo mencionas. Sí, y Ujú, bueno, de una vez les digo, a ustedes tienen la primicia de ujú. la semana que entra voy a abrir un curso de 3 sesiones para aprender a aprender. Y esto va Súper. enfocado para los muchachos, ya sea jóvenes desde los 18 años en adelante. ¿Ok? Ya ves que ahorita están retomando clases y bueno, Ujú. también nosotros como jóvenes también necesitamos aprender a aprender. Claro, Este, nunca se termina de aprender. sí, entonces si ustedes saben de alguien que le pudiera interesar, bueno, todo va a ser en línea y van a ser 3 sesiones
de 60 a 90 minutos también, en donde vamos a hacer estos ejercicios prácticos. Ustedes ya se llevaron una técnica ahí que les di. Sí. No me acuerdo si fue la primera de este año o fue la última del año pasado, ya no me acuerdo. Pero bueno. Sí. Entonces, por si me pueden ayudar a compartirlo, bueno, de una vez me ayuden ahí a canalizarlo. ¿Sale? Con mucho gusto. Muchas gracias. Padrísimo. Pues, ya escuché esa voz angelical de Diana. Es que vengo manejando, pero dije, tengo que hablar porque igual sí me gusta mucho. Pero me gusta. ¿Alguna pregunta? La verdad. No, todo está muy bien y a mí en lo personal me ayudó yo creo que hasta para mi vestimenta, para mi imagen y hasta para mi voz, como modular, bueno, un poquito más mi voz, y todo eso te ayuda también en la dinámica también de cuando entrevistas, yo creo que hasta las personas y eso, saber cómo su comportamiento. Uy, para reclutamiento, híjole, bueno, es que, ¿qué les digo, hombre? Como reclutamiento, desde cómo ves que se sientan, cómo puedes ayudarlos a empezar tu selección del personal sin que ellos tengan que acercarse. O sea, tú ya los estás ayudando observando todos los datos que te permite conocer la postura, la parte, bueno, lo que es la paralingüística, ¿no? La cuestión de gesticulación, todo eso ya te está dando mucha información. Ya cuando llegan contigo a hablar, ya es cuando dices, ok, aquí ya está lo que me faltaba, nada más de rellenar ciertas cosas. Cuestiones de, por ejemplo, para un vendedor, si no sabe hilar ideas con fluidez, entonces, pues, no va a ser muy buen vendedor. Y la verdad es que vas a perder el tiempo ahí. Entonces, sí, desde ahí son muchas cosas que se pueden usar con esta formación. Pero bueno, fascinante, fascinante todo esto. Pues, chicos, ¿qué les puedo decir? Encantado de la vida de compartir con ustedes. La siguiente semana también es un tema interesante y que me gusta mucho también, que tiene que ver con el éxito. ¿Cuál es el código? ¿Cómo está integrado el éxito según mi perspectiva? Entonces, vamos a ver muchas cosas que les pueden ser muy, muy útiles, no solo para ustedes, sino también para las personas con las que conviven a diario. Así que, pues, si no tienen más preguntas, voy despidiendo la sesión. ¿Comentarios? Súper, Víctor. No, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Pues me dio mucho gusto saludarlos y les envío un afectuoso abrazo hasta donde están. Por favor, igualmente. Por favor, cuídense. Ahorita está muy difícil la cuestión de salud. Sí. Regrésense por el cubrebocas. Lo logré bien. No, hombre, a mí me ha pasado que salgo hecho la raya y ya voy hecho la raya, ya voy 2 cuadras después de su casa y ya nada más, bueno, ¿por qué me siento tan ligero? Pues no llevo cubrebocas, tengo que regresar. Ay, por eso me da risa, Paquito, porque cuando te vi hoy, me vi reflejado, yo dije, ay, ¿a quién no le ha pasado eso? Sí. Pero sí, cuidémonos mucho, cuidémonos Hay mucho. que cuidarse. Sí, por favor, lávense las manos muy bien, pónganse su cubrebocas, los lentes, si tienen lentes, úsenlos, por favor, porque esto también nos va a permitir cuidar a la gente que amamos. Así que, totalmente, sin más ni más, los abrazo a distancia y nos vemos, primeramente Dios, el siguiente martes. ¿Sale? Claro que sí. Muchas gracias, Vic. Buenas noches. Saludos para todos. Saludos, Elisa. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Bonita semana. Bye bye. Bye.